Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias, Alberto, por venir a tomarte un cafecito acá con nosotros. Un gustazo. Me agradecido soy yo. Con vos podríamos hablar del derecho, de la comunicación, del básquet, podríamos hablar tranquilamente. Yo sí, pero vos no. No, tranquilamente, Claro. yo sé. Pero esto es para que vos hables, así que no hay ningún problema. Bueno. No sé, ¿por cuál de todos los mundos? Obviamente la política, ¿no? Que atraviesa un poco todo eso. ¿Por cuál de los puntos, en cuál de todos esos mundos te sentís más Yo creo que el desafío es casi, no es una respuesta existencialista, pero el desafío es vivir. Entonces uno ahí, conforme aborda el escenario este de la vida, va transitando o decide transitarlo por distintos lugares. Yo creo que me parece fundamentalmente... Buenas tardes. ¿Qué vas a tomar, Alberto? Un café. Un café chico también. Muy bien, perfecto. Y cuando uno va caminando por la vida, va decidiendo... Yo creo que he tenido una buena escuela en casa casi sin querer, desde donde uno ve un arraigo, la cuestión de los abrigos familiares. Yo soy hijo de inmigrantes, desde una España muy empobrecida a unas ganas que el tesón, la constancia, las posibilidades de ir mejorando, casi de una generación de la última de esa inmigración española, pero una posibilidad que también le brindaba a la América, no tanto al inmigrante, pero sí era muy generosa con el hijo del inmigrante, porque le daba escuela pública, le dio una posibilidad a una universidad pública. Por suerte en casa nunca faltó nada, al contrario, más o menos terminamos siendo una clase media, pero eso también dio el valor de la palabra, la honestidad, el esfuerzo como un lugar común. Después uno fue viendo que la educación, que tal vez era una posibilidad de un ascenso social, personalmente vi que integraba también un cúmulo abría mundos, ventanas, y eso fue lo que hemos ido transitando. Vos sos un claro ejemplo de una familia clase media trabajadora De mi hijo que el doctor. mandó, claro. Claro, de Pairó pasaron algunos años, pero en realidad casi la postal, el símbolo de esa Argentina de una movilidad ascendente, desde la escuela pública, la igualdad también, donde confluíamos el hijo del tendero, del comerciante, del médico, del albañil, que es mi viejo, pero una posibilidad que también desde ahí había un futuro cierto. Seguro. Uno veía una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, y lo que fue el deporte, desde chiquito yo nací en La Plata, con estudiantes, como el primer amor, tuve una posibilidad de hacer algunos goles, o pasar por ahí muy De chiquito fútbol. en el baby fútbol. Ah, mira. Y que es del lugar donde no me tenía que haber movido, pero después ocurrió que cuando vengo a vivir a Mar del Plata, la casa de mis padres pegada al gimnasio José Martínez, al Club Quilmes. Claro. Era Ahí como inevitable. yo creo que tengo la confusión de cuál era mi casa, porque yo llegaba a plantear ahí que almorzábamos y la vida transcurría ahí adentro, así que teníamos un gimnasio incorporado, Claro. Amigos, los compañeros del cole, así que... Amigos que te acompañan incluso hasta el día de hoy, ¿no? Sí, fundamentalmente Alfredo, el Aceretti, con él nos conocimos en el club, con él después decidimos ir al mismo escuela secundaria y jugábamos al básquet de él. Yo hacía dos deportes, hacía básquet y fútbol en el club,
transité las divisiones inferiores, hicimos algún paso fugaz por primera y después mirá. ya me agarra la etapa universitaria y el deporte, por lo menos el básquet, no lo largamos. Así que pudimos compartir muchas cosas. Después la política con Alfredo, claro. así que bueno. No, pero digo, toda una cuestión, una relación cimentada en torno al club, ¿no? Que después se fue desarrollando para otros lugares, ¿no? Y fueron encontrando otros puntos de encuentro, pero partió de la base de ese encuentro en el club. Sí, la verdad que en el club hoy mismo participamos los mismos en un equipo que es de senior, ya es la máxima, no sé qué hay después y tampoco nos queremos preguntar. Saberlo. Claro, pero sí desde ese lugar construimos amistades. Hoy transitamos en realidad el vestuario, contamos las glorias, pero también tenemos los desafíos. El fin de semana que ha pasado jugamos una final en la ciudad de Miramar, no nos fue bien en la final, pero circunstancial y eso nos conmueve mucho, honestamente a mí me hace muy bien. Y bueno, vamos a entrar un poquito en la política, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Vos entraste a la universidad y ahí apareció la militancia política. ¿Es algo que vos creés estaba ya desde antes? ¿Viene desde también incluso de tu casa? ¿Dónde surge tu vocación de insertarte en la política? En casa, mis padres, cuando vieron tanta pólvora, tanto ruido en La Plata, en los años 75, así deciden ir a un lugar donde uno tenía en el imaginario, o mis padres al menos el imaginario, que esto eran otros aires, claro. Ver el mar, y una posibilidad casi, el conocimiento de la ciudad venía no tanto de una cuestión hostil o de mucha efervescencia en la cabeza de mis padres, sino que esto era un escenario mucho más edificante en el término de la preocupación lógica, de buscar una salida mejor. Eso estaba presente, no la política. A mí me gustaba mucho... No era una casa política, digamos, se hablaba de política, tus padres no militaban. Sí, a mí me gustaba mucho leer. Y mucho pero la inquietud tuya. Historia y informarme, leer, ahí estaba. Y después, yo estoy egresando del colegio secundario en los años 80, así que nuestras primeras búsquedas en la universidad de ingreso en un sistema que era muy duro, de un ingreso muy restrictivo, donde prácticamente sobre 500, 600 inscriptos, quedábamos 40, 45 en esa selección de un ingreso muy duro, muy competitivo, que no promovía tanto cuestiones de enseñanza, sino la supervivencia del más apto. Casi era una cuestión sinceramente muy fatalista y se vivía de esa manera porque frustraba vocaciones, sobre todo quienes tenían la posibilidad de ir hacia otros lugares, tenían una posibilidad que esa vocación la pudieran desarrollar a otro lado. Esto iba dejando y mucho, la verdad, que a quienes no tenían atrás de eso la posibilidad de una asistencia. Yo tuve la posibilidad, del esfuerzo, y bueno, y la suerte también juega en esto, de poder ingresar, y ahí nomás empieza un mundo que era la caída de la dictadura militar. Claro. Y con esto... Y en conjunto un reverdecer. Las búsquedas, casi recorrer todo lo que empezó a ser la multipartidaria, líderes que uno los veía demasiado grandes, pero también había una ilusión en marcha que era que prácticamente, no la de los 70, que a la vuelta de la esquina ya había una revolución, sino que a la vuelta de la esquina había salir de una noche fea y una pesadilla. Es así. Y que después inmediatamente iba a venir un montón de situaciones que resolvían mágicamente. Yo creo que en algún punto era muy esperanzador y en la perspectiva histórica uno lo valora y se le exigieron más cosas que lo que tal vez el momento daba, pero aquello de con la democracia se come, se educa y se cura, yo creo que sigue siendo tan válido. Es decir, como valor de lo que es el encuentro, la vida en común en la casa donde se respire libertades diferentes, eso es muy bueno, pero después también creo que es la gran asignatura de todos estos años de la vida en sociedad, de estos 30 años, de reafirmar ese concepto que debemos educar, debemos comer, debemos soñar en democracia. Soy Alberto Rodríguez, quiero ser intendente.
para trabajar por un municipio moderno, seguro y decente. Para eso necesito tu voto. Anímate. Hay motivos para animarse. Sí, juro. Bueno, así que entonces, bueno, pero ahí, Así que ¿cómo arrancó entonces esa militancia política? ¿Arrancó por el centro de estudiantes? Fundamentalmente a mí lo que me pone en la militancia política fue el hecho de Malvinas. Ah, mira. Sinceramente, volvemos casi a estas cuestiones que no son menores desde lo existencial, porque fue la generación, la mía, la que tuvo que ir a Malvinas. Yo no fui a Malvinas por el simple hecho de haber pedido prórroga por estar estudiando. Claro, el azar. Pura y exclusivamente. En esto fue el azar. Fuimos a ver incluso, yo mira, transitando por acá voy a rendir la historia del derecho en primer año, porque estaba en la universidad, la facultad estaba en el San Alberto, y habían ocurrido 2 días antes los episodios de ese paro de la CGT, donde hubo represión. Se vio en las crónicas en la ciudad, cuando la catedral cobija a los manifestantes. En esos días yo estaba terminando de preparar, así que historia, y cuando ponemos la radio había marcha, es decir, todos los himnos conocidos de la escolaridad estaban puestos esa mañana ahí, y a nosotros decía, ¿cómo nos están recibiendo para dar historia? Claro. Y cuando llegamos a la facultad se había ocurrido lo de Malvinas, nosotros nos habíamos quedado toda la noche con todo encerrados y estudiando, preparando la materia, así que tampoco sabíamos demasiado de eso. Y Malvinas llevó primero a encontrarnos todos por el tema de los fondos, claro, de las convocatorias. Nosotros en la facultad empezamos a organizar un registro de dadores de sangre, y fundamentalmente... o sea que arrancaron con acciones más bien concretas para resolver necesidades coyunturales. Y ahí, no era un plan político los más que tenían grande. 18, 19 años. Yo creo que los que pudieron sobrevivir a algunas militancias, compañeros incluso después míos del Partido Socialista, fue una gran oportunidad también para empezar a arrancarle a la dictadura precisamente esta cuestión. Así que lo que había sido un momento se vivía como una gran tensión entre la masividad del apoyo, pero esto que no fuera el caldo para aletargar lo que se caía a pedazos que era la dictadura. Después el sol no se puede tapar con las manos, entonces cualquier hubiera sido el resultado, yo creo que eso estaba destinado ya a morir, pero de todas maneras hubo una impronta que lo ayudó, pero también desde lugares de mucho compromiso, una militancia y una vocación de comenzar a construir sobre esos escombros un país distinto. Un desafío nada menor. A nosotros nos agarra ahí. Yo soy muy... rescato mucho lo que podemos llamarle casi la segunda generación del 80, porque uno casi el nombre estuvo tan utilizado para el siglo XIX que la generación del 80, siglo remite XX, a aquella. Claro, remite a aquella, y a nosotros ahí nos hace mucho ruido los conservadores, pero la verdad que en ese lado, desde ese lugar también yo entiendo que hoy, que es la generación que empieza a tener hoy los destinos las universidades, los destinos de los municipios, los destinos del país. Yo creo que hemos crecido, no en nuestra edad biológica, pero sí en nuestra edad de algún compromiso, de estar involucrados en algo. Yo creo que empieza a estar el tiempo de esa generación del 80 y creo que como una apuesta, tenemos que tener una mirada muy clara también a una posibilidad de involucrarnos generacionalmente, pero yo entiendo que nosotros la mirada es una apuesta más joven incluso. Los líderes tienen que tener hoy ya 40 años, tienen que estar en lugares de decisión real y bueno, esto es un poco lo que queremos traducir nosotros. Bueno, vos, paralelo a todas estas cosas que no lo has nombrado, tenés un estudio jurídico, trabajás como profesional del derecho. La gestión política, la actividad política, estimo también que le quita mucho tiempo al trabajo de tu estudio, ¿no? Que probablemente pueda llegar a ser hasta incluso mucho más redituable que el dedicarte a la gestión en la universidad.
¿Te has cuestionado a lo largo de estos años? Es decir, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en todo esto? Si podría estar en mi estudio más tranquilo, sin problemas, sin el desgaste que genera la gestión cotidiana. ¿Lo has pensado alguna vez? Eso lo debe pensar mucho mi socio, que le tengo Que sé que está en el estudio. Agradecimiento eterno. Pero dejando de lado eso, no es ni una opinión ni un consejo, sino es una decisión profundamente personal y no habla nada mal quien hace algo distinto. A mí por lo menos me ha funcionado. Yo quise participar en la cuestión política, pero no quiero quedar atrapado en la cuestión de estar en función pública, fruto que eso se convierta en la rutina y en el medio de vida. Es decir, la política debe reconciliarse con la gente de dos lugares. Yo entiendo que estos 30 años esa deuda y se empieza a percibir algo mucho más grave, que es que la política, lejos de resolverle los problemas a la gente, le está resolviendo los problemas a los políticos. Es un temón. Sí. Ese divorcio es lo que hay que ir a reconstituir. En lo personal yo siempre quise tener la libertad, la tranquilidad de poder estar o no estar cuando quisiera y no estuviera atado a mí otros compromisos. Yo he visto gente muy honesta y que ha tenido que agachar muchas veces la cabeza y sé que en sus convicciones estaban otras cosas fruto de no saber, de la zozobra, de no saber qué hacer al día siguiente. Sí. Si vos te digo, el primer punto es una cuestión negativa porque la función pública no es un empleo. No, claro. Que yo respeto y mucho y me parece muy valioso la cuestión del empleo público. Claro. Lo que no puede ser que la función pública se convierta en empleo público. Entonces, esa decisión en términos personales ha sido de mucho sacrificio. Acá yo creo que vuelvo a los gallegos, donde no he cambiado yo en estos años la condición de mi viejo el albañil, en el sentido de cuando aparece casi el alba o yo estoy trabajando y en distintos lugares, pero o leyendo o es un espacio, ese silencio de la mañana temprano a mí me gusta mucho porque también empiezo personalmente a cobrar de una energía desbordante que a veces me parece que es el momento donde yo no me disperso, donde puedo pensarlo. Entonces hoy la actividad del estudio fundamentalmente es una cuestión de pensarlo y hemos armado una estructura donde las ejecuciones de distintas cosas se hacen de esa manera. Pero también, yo te digo, la docencia, pero esa cuestión de tener una posibilidad sin ninguna pretensión desbordante económicamente, sino una posibilidad mínima de poder decir, yo tengo esta autonomía. Además te hace más libre, ¿no? De decidir. Voy, vengo, me quedo. Sí, yo por eso insisto, esto es un tema para hacer un taller, un congreso en determinados sectores de la política y parto de una base, y es a quien esto yo lo digo, es sobre gente que es decente. Sí, lamentablemente también después la política aparece en la visibilidad de la gente con la cuestión de las tapas, son procesos de corrupción, de un manejo de malversaciones o en otro enchastre, que me parece que eso es muy doloroso en términos de la confianza que uno le deposita a la sociedad, que con sus impuestos sostiene eso, y uno nunca debe pensar en términos de universidad. Yo creo que es lo que debemos pensar todos los días. Quienes han tenido la posibilidad, el privilegio, el esfuerzo de estar ahí, esto es el fruto, la síntesis social de quienes anónimamente o quienes no tuvieron las posibilidades o quienes no pudieron por múltiples razones tener una posibilidad de un abordaje en un proceso formal de la educación, que esto, yo una vez lo escuchaba, nunca lo voy a poder repetir ni transmitir la sensibilidad de Pepe Mujica en una de sus visitas que hizo acá. Él explicaba que hoy ya la derecha, con las contenciones materiales en el discurso de lo que mínimamente se necesita para vivir, lo dice, entonces no había una diferenciación, y dice, ¿por qué somos de izquierda? Porque nosotros vamos al espíritu humano, que es lo que nos diferencia con otras especies del planeta, porque uno tiene, la política tiene ese instrumento para conmover sensibilidades, para conmoverse frente a un cuadro, una poesía, la lectura, la literatura, el teatro. Eso debe ser también una deuda, si eso debe ser más que una deuda, una posibilidad real de hacia dónde debe apuntar la buena política. Cuando estamos tan en pisos de desigualdades, de marginalidad, evidentemente uno atiende las urgencias, pero este es un plano que debe contenerse.
Soy Alberto Rodríguez, quiero ser intendente, para trabajar por un municipio moderno, seguro y decente. Para eso necesito tu voto. Anímate, hay motivos para animarse. Sin ánimos de arrogarme la representatividad de la opinión pública, que eso se hace muy habitualmente y creo que nadie puede tenerla, digamos, como una mirada global de lo que la gente piensa, pero evidentemente hay un proceso de descrédito de la actividad pública en general, de la actividad política, ¿no? De que la cuestión espuria está siempre atravesada y que en algún punto la motivación última de quien interviene en política pasa por ese lado. Eso. Vos hablás de generar un cambio incluso desde dentro, pero en algún punto también no te termina limando tu propia voluntad y diciendo, bueno, la verdad que meterme en esto para que todo el mundo piense que termina siendo un desgaste innecesario. ¿Te lo planteas también? Eso a veces genera un fastidio o porque pueden tener la mirada de uno, la que uno también va construyendo, pero eso a veces genera el fastidio muy interno de no ser merecedor. Pero me parece que la pregunta no pasa por ahí, sino que yo qué estoy haciendo acá en este momento. Un poco creo que interpretarte por este lado. Mira, el otro día se inauguró una revista de educación por alguien muy vinculado a un diario de mucho peso en esta ciudad, como que es su principal responsable de esas columnas de educación, y tuve el privilegio de asistir. No sabía qué, pero habitualmente eso viene rodeado de un cóctel o una cosa así, y era el fin de semana y no estaba mal, y gente muy que merece que uno acompañe, que entiendo yo. Pero quien lo presentó, vinculado a la psicología y algo al modelo a cuestiones educativas, cuenta por qué se decidieron hacer la revista, que era una cosa que venían conversando entre dos amigos, tenemos que hacer una revista. Esto prácticamente es como, o lo que yo entendía al menos, era como cuando uno se encuentra con un amigo y dice, che, nos tenemos que juntar a comer, tenemos que hacer un asado. Tenemos que hacer un asado, y pasa la vida y ese asado no ocurrió nunca. Y eso es el disparador, o por lo menos lo que contó este muchacho, que su disparador había sido estos grupos con chicos en un ambiente de terapia, entiendo yo incluso, donde lo que le explica a un chiquito es que quería que sus padres hicieran algo para transformar el mundo. Entonces, el reclamo, o eso, que si el chico estaba viendo en un mayor que exigía de sus padres transformar el mundo, yo creo, te digo sinceramente, a mí no, todavía tengo esas ganas, esa fuerza, sí. Volviendo a esos años 80, había una canción muy en boga de Baglietto, no sé si, no creo que le haya hecho la letra, pero que es, todavía me conmueven ciertas cosas, todavía creo, de mirarte en los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, a Dios gracias todavía, una cosa así. Yo sinceramente esa chispa la tengo. Entonces me parece que uno compensa, porque también cuando aparece todo este lodo o esta cosa así de tanto descrédito, en algún punto en el afecto, en la mano que te dan o en quien te conoce, y fundamentalmente, habitualmente esto me pasa mucho quienes me conocen en estos tiempos, que ven casi a alguien puesto en un cartel y por otro lado el que agarra el bolsito y estamos ahí en el club o con un grupo de amigos. Yo creo que eso es muy sincero y a mí eso me pone muy bien. También nuestro entorno familiar, sinceramente mucho tiempo más no tenemos, pero yo quería pasar también por el tema familiar, porque bueno, todas estas múltiples actividades de las que estábamos hablando inevitablemente también le quitan tiempo a la familia, ¿no? Y eso, si no está ese acompañamiento, ese apoyo cotidiano, me imagino que se hace prácticamente imposible. Nos acompañamos todos. En algún punto mi esposa, también ella desde sus lugares, nos conocimos. ¿La militancia política también? Sí, en realidad yo creo que lo más lindo que tenía la militancia de esos años, yo la conozco una noche en esas peñas que se armaba, así que en realidad ahí nos conocimos, pero después sinceramente no estaba definido o uno se junta para ver qué hacemos, sino que ahí lo que veíamos era la posibilidad de estos valores compartidos. Y lo interesante que ha tenido estos tiempos ha sido
los roles donde no hemos estado en disputa quién tiene el protagónico. Claro. A veces el a veces protagónico está lo tiene el otro. uno, el otro. Entonces esto es muy bueno en los equilibrios, nos ha dado una sinergia, entiendo yo, muy interesante. Y te dejaría, pero por ahí no sé, el tiempo es cuando uno dice quitar el tiempo, no sé qué es el tiempo, cuando dicen en términos de familia, si es Sí. quitar, o me parece que la posibilidad, volviendo a la existencia, es de cómo tomamos el tiempo que nos Sí. toca vivirlo. El tiempo no solo se mide en la cantidad, ¿no? La Claramente. cantidad, la calidad, uno tiene las posibilidades de los hijos y los tiempos, a veces hay jornadas muy enriquecedoras que fueron muy largas, otras fueron cortitas. Muchas veces en este tiempo a mí lo que me pasa ya con mis hijos, ya tienen, Agustina es abogada y está en otra etapa de posgrado, muy jovencita pero lo está Sí. haciendo. Juani le toca la vida universitaria, así que los tiempos también hoy, pero esto lo vivimos mucho con Mónica, que muchas veces con el simple mirarnos, aún en una reunión, ya nos dijimos todo. Lo bueno y lo malo, ojo. Seguro, No, seguro. y casi es una síntesis superadora de los tiempos. Claro, Entonces, por ahí un segundito es suficiente. En un segundito suficiente. Que por ahí en una charla de toda una tarde no se lograba. Claro, es decir, esto es un título muy fuerte para un programa de televisión, que un segundito es suficiente, hablando de mi esposa, entonces no. Se nos espero termina el volver. programa. Bueno, vamos a dejarte un regalito. Si bueno. querés, podés compartirlo con la familia. Si no, no decimos sí, nada. lo puedo incluso. compartir en otros lugares también, llevarlo. No decimos nada. Si querés Bueno. dejar la bolsita por ahí, Ahí está, y te muy vamos a bien. dejar otro regalito. Pero mirá qué bien. Mirá cuántos Bueno, regalitos te llevas, mirá. eso podés sacarlo. No, y de mirá. paso nos contás quiénes están ahí. Mirá vos. Mirá, esto es una. La verdad que. Ahí está la muy bueno. familia de la que hablábamos. Acá está la familia de la que hablaba. Esta es una foto muy linda y cuando volvíamos a ver los roles, acá estamos muy produciditos para la ocasión, pero también no estamos esto en un programa de moda, pero estábamos Están engamados. muy engamaditos y en la informalidad, pero ese día teníamos decana en la Facultad de Ciencias Económicas, que mirá, era claro. donde Mónica pudo, creo que me parece que la facultad tiene una decana con un amor a esa casa de estudio que es valeroso, así que todas estas sonrisas expresan un poco eso también. Bueno, Alberto, se terminó el programa. Gracias, Un espero que gusto hayas a vos, la estado verdad que cómodo. Llévalo nomás y No, lo colgás bárbaro. en algún lado. Sí, la verdad es muy bueno. Gracias. Sinceramente, bueno. Gracias a vos.